Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En este primer viernes de la Cuaresma, la Iglesia nos acompaña, como lo hace siempre a través de la liturgia de la palabra, y nos va a proponer un tema que a veces genera discusiones, divisiones de opiniones: el ayuno. Yo les decía al inicio, ayer, que la Cuaresma propone tres caminos: la oración, la penitencia y la limosna. La oración, que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios. La penitencia, que incluye el ayuno, que tiene que ver con nuestra relación directa con nosotros mismos. Y la limosna, que tiene que ver con nuestra relación directa con el prójimo. Vamos a dejarnos acompañar a la luz del Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía, este tema es un tema que genera división de opiniones. Algunos dicen que es necesario el ayuno corporal y otros dicen que no. Yo prefiero conciliar estas opiniones. Yo digo que ambas son necesarias. Ambas formas de hacer ayuno son necesarias para el crecimiento espiritual del hombre. Vemos que a través de la historia, cuando hacemos un estudio antropológico del hombre en su búsqueda de Dios, vemos que en las diferentes culturas y en diferentes tiempos el hombre siempre ha buscado trascender, buscar e ir detrás de lo que lo supera, Dios. Y una de las formas en las diferentes culturas, como les digo, de alcanzar este objetivo ha sido el ayuno. No solo las religiones monoteístas, ¿no? Los judíos, los cristianos, los musulmanes, no. También en otras religiones. Los hinduistas, los sintoístas han hecho del ayuno una práctica que los ha acompañado en su búsqueda de Dios, de lo trascendente. ¿Qué dice el texto? Le cuestionan a nuestro Señor Jesús el por qué de sus discípulos no ayunan. Y pareciera esta discusión actualizada, ¿verdad? Lo vemos ayer, lo vemos hoy. Jesús va a decir: ¿cómo van a ayunar si el esposo, el dueño de la fiesta, está con ellos? Llegará un día en que el esposo les será arrebatado. Y podemos ver, traducir esta expresión de nuestro Señor Jesucristo literalmente, cuando sus discípulos se vieron ante la ausencia física de nuestro Señor. Pero también podemos verlo desde otra perspectiva. Nosotros, cristianos del siglo XXI, ¿cuándo se nos arrebata el Señor? ¿Cuándo nos arrebatan al esposo? ¿Cuándo nos dejamos llevar y arrastrar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos egoístas? Cuando queremos acumular sin compartir. Y entonces dice el Señor: cuando llegue este momento, tendrán que ayunar. En las confesiones uno escucha muchas cosas. Soy esto, soy aquello. Pero ¿qué hago para dominar eso? ¿Qué hago para superar eso? El ayuno es una buena herramienta. Con el ayuno nos dominamos a nosotros mismos. Y decía un padre en la formación: un hombre de verdad, vale hombre o mujer, ¿no? Ambos géneros. Un hombre de verdad es aquel que se domina a sí mismo. Domina sus palabras, domina sus pasiones, domina su sexualidad, domina su mundo afectivo. Entonces,
Cuando nosotros no dominamos todo esto, es que debemos hacer ayuno. ¿Para qué? Para poder alcanzar las propuestas que el Señor tiene en nuestra vida de fe. ¿Es necesario el ayuno? Claro que sí. También es necesario el otro ayuno, el ayuno de mis malas palabras, el ayuno de, no sé, de tantas cosas, de verdad. Cada uno en su examen de conciencia debe saber qué ayunar. Hoy, en este primer día de Cuaresma, entonces los invito a que reflexionemos sobre el sentido práctico, útil y necesario del ayuno. Recordemos que desde siglos de historia, no solo en el cristianismo, sino en la historia del hombre, el ayuno ha acompañado a quienes buscan encontrarse con Dios. Que durante estos días de Cuaresma podamos reflexionar sobre el sentido útil del ayuno. Que el Señor nos acompañe, porque no es fácil, no es sencillo, pero yo podría decir, ¿no? Cuando era niño, nos decían, análisis de sangre en ayunas, y uno iba en ayunas. Hoy hay otras motivaciones para hacer ayuno, la gente ayuna a veces para, por cuestiones estéticas, digámoslo así. Si lo hacemos bajo estas premisas, ¿por qué no hacerlo para nuestro encuentro con Dios? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Paz y bien, santo día.